Lo que está pasando ahorita mismo en el norte de Israel no te lo van a decir los grandes medios. Un puerto destruido, una economía que se desangra, un primer ministro que huyó y una amenaza que ningún líder mundial se atreve a pronunciar en voz alta. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar esta noche va a cambiar la forma en que ves este conflicto para siempre. Lo que está pasando ahorita mismo en el norte de Israel no te lo van a decir los grandes medios con esta claridad. Porque lo que está ocurriendo no es una simple escalada militar, no es una escaramuza entre vecinos, no es un episodio más de tensión en Oriente Medio. Lo que está ocurriendo es el principio del colapso de un mito. El mito de que Israel es invencible. El mito de que la cúpula de Tel Aviv sabe lo que hace. El mito de que Benjamín Netanyahu, ese estratega implacable que sobrevivió a escándalos, guerras, juicios y el desprecio de medio mundo, todavía tiene el control de algo. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos es que ese mito se está desmoronando en tiempo real, ciudad por ciudad, misil por misil, protesta por protesta, mientras el pueblo de Israel grita en las calles lo que ningún medio oficial se atreve a decir. Quédate, porque esto apenas está comenzando. Benjamín Netanyahu huyó, así, tal cual. El hombre que durante décadas se presentó ante el mundo como el guardián inquebrantable del Estado de Israel. El político que sobrevivió lo que nadie más sobrevivió está corriendo. No metafóricamente, literalmente. Bajo el peso incesante de los cohetes de Hezbollah y los misiles balísticos iraníes, el primer ministro israelí abandonó efectivamente grandes porciones del norte de Israel a su suerte. Las ciudades del norte, esas comunidades que durante décadas fueron el símbolo del proyecto sionista en la región, están ardiendo. Y Netanyahu no está ahí, está a salvo, gestionando desde lejos lo que ya no puede controlar. Y mientras él se esconde, mientras sus asesores buscan desesperadamente una narrativa que explique lo inexplicable, las familias israelíes corren a los refugios subterráneos, a los estacionamientos, a cualquier lugar que les ofrezca unos metros de concreto entre ellos y lo que cae del cielo. Pero aquí viene la parte que nadie te está contando con esta claridad. Esto no es solo un problema militar. Esto ya tocó la mesa de la cocina, ya llegó al supermercado, ya está en el plato de cada ciudadano israelí. Porque el puerto de Haifa, ese puerto estratégico en la bahía mediterránea que es literalmente el pulmón económico de Israel, el salvavidas por donde entra la mayoría de sus importaciones de alimentos, está bajo ataque sistemático. Refinerías, plantas eléctricas, ferrocarriles, infraestructura portuaria, todo dañado, todo golpeado, todo interrumpido por una campaña de misiles iraníes que la inteligencia israelí no supo anticipar con la magnitud que se está viendo. Y aquí quiero que pienses en algo. Israel es un país de apenas 22.000 kilómetros. En ese espacio mínimo viven aproximadamente 10 millones de personas. Un territorio tan reducido que Israel nunca tuvo la capacidad de producir suficientes alimentos para su propia población. Siempre dependió de las importaciones, siempre dependió de ese puerto, y ahora ese puerto está siendo destruido. La pregunta que los analistas se hacen y que Netanyahu no puede responder es esta. ¿Cuánto puede absorber Israel antes de que su economía colapse desde adentro? Fíjate lo que está ocurriendo, porque los detalles importan. El 6 de abril, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró formalmente el inicio de la Ola 98 de la Operación Promesa Verdadera 4. Y cuando digo operación, no estoy hablando de un ataque impulsivo, de una represalia emocional. Estoy hablando de una campaña coordinada, precisa, multidimensional, diseñada para golpear simultáneamente en múltiples vectores. Las fuerzas navales iraníes lanzaron un misil de crucero contra un buque de contenedores israelí en el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, misiles balísticos impactaron múltiples objetivos en el área metropolitana de Tel Aviv, incluyendo zonas urbanas y militares. Haifa fue atacada, Beersheba fue atacada. Un punto de reunión de fuerzas israelíes fue golpeado cerca de una zona densamente poblada. Y el IRGC no se limitó a atacar a Israel. Afirmó simultáneamente haber destruido nodos de defensa y logística que apoyan operaciones militares estadounidenses en toda la región. Esto no es un conflicto bilateral, esto es una guerra abierta contra toda la arquitectura de poder que Washington y Tel Aviv construyeron en Oriente Medio durante décadas. Y ahora necesito que entiendas quién está detrás de todo esto, porque aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. El 28 de febrero de 2026, Ali Jamenei, líder supremo de Irán, fue asesinado en Teherán en el marco de una operación conjunta ejecutada por Estados Unidos e Israel.
Muchos pensaron que sin su líder, la República Islámica estaba acabada, que los guardianes de la revolución se fragmentarían, que las facciones internas se devorarían entre sí. No pasó nada de eso, absolutamente nada. Por el contrario, lo que emergió del vacío de poder es algo que Washington no calculó correctamente. Mojtaba Jamenei, el hijo del líder caído, tomó las riendas del aparato religioso y político con una velocidad que dejó a los analistas occidentales atónitos. Y Mojtaba no heredó solo el título, heredó la rabia. Heredó la estructura de los guardianes de la revolución, esa maquinaria militar paralela con sus propias cadenas de mando, sus propias finanzas, sus propios activos en toda la región. Lo que está ocurriendo ahora en el norte de Israel es la primera firma de Mojtaba Jamenei en el tablero de ajedrez global. Es su mensaje de presentación al mundo. Creyeron que matando a mi padre terminaban con nosotros. Estaban equivocados. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo que realmente debería quitarte el sueño esta noche. El estrecho de Hormuz, ese canal de agua de apenas 50 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, por donde circula diariamente casi el 20% del petróleo que consume el planeta entero. Por ese estrecho pasaban antes cerca de 120 buques petroleros por día en ambos sentidos. Era el flujo libre de la energía global. Hoy ese flujo tiene dueño, y ese dueño se llama República Islámica de Irán. El tráfico de buques se redujo a prácticamente cero, con más de 150 barcos detenidos en alta mar sin poder pasar. El petróleo sale hacia Rusia, hacia India, hacia China, pero Washington está fuera de esa ecuación, y eso tiene a Donald Trump en un estado de furia que ya empezó a convertirse en algo mucho más peligroso que un simple berrinche presidencial. Trump amenazó. Y no fue una amenaza diplomática sutil de esas que se dicen en pasillos de la ONU con lenguaje cuidadoso. Fue una amenaza directa, explícita, brutal. Dijo que si Irán no abre el estrecho de Hormuz, considera el uso de armamento nuclear. Nuclear, hermano. En el año 2026, el presidente de los Estados Unidos puso la bomba atómica sobre la mesa de negociaciones. Y aquí quiero ser muy claro contigo, porque esto nos afecta a todos, no solo a los iraníes, no solo a los israelíes. A ti que estás viendo esto desde Venezuela, desde Colombia, desde Argentina, porque una detonación nuclear en esa región no es un evento local, es radiación en el aire, es petróleo que deja de llegar a todo el mundo, es mercados financieros que colapsan en horas. Es el inicio de algo que ninguna generación viva ha experimentado jamás. Mientras tanto, en las calles de Israel, algo impensable está ocurriendo con una velocidad que tiene al gabinete de Netanyahu en pánico. El pueblo israelí salió a las calles. No unos pocos activistas, miles y miles de ciudadanos en Tel Aviv, en Jerusalén, en Haifa, con pancartas que exigen el fin de lo que ellos mismos llaman la guerra perpetua. Dicen que solo la paz traerá seguridad. Gritan que Netanyahu los sacrificó, que los lanzó a una guerra sin límites, sin objetivos claros, sin estrategia de salida, mientras él se pone a salvo y ellos pagan las consecuencias con su vida cotidiana, con sus negocios arruinados, con sus ciudades bombardeadas. La policía israelí llegó a reprimir esas protestas en la plaza Abima de Tel Aviv, deteniendo manifestantes mientras los tribunales debatían si tenían siquiera el derecho a protestar en tiempos de guerra. Netanyahu no solo enfrenta cohetes iraníes desde afuera, enfrenta una tormenta judicial que no para. Cargos de corrupción en los tribunales de su propio país, soborno, fraude, abuso de confianza. Y sobre esas acusaciones domésticas se superpone algo aún más grave en el escenario internacional. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo el uso del hambre como arma de guerra contra la población civil de Gaza. Pensemos en la geometría política de esta situación. Un primer ministro con orden de arresto internacional, acusado de crímenes de guerra, liderando una guerra que su propio pueblo ya no quiere, bajo un bombardeo que su aparato militar no puede detener completamente. En un país que no puede alimentarse a sí mismo porque su puerto principal está siendo destruido. ¿En qué universo termina bien esta historia para Benjamín Netanyahu? La respuesta que nadie en su gobierno quiere pronunciar es que ya no termina bien. Trump no solo amenazó con el arsenal nuclear, está culpando a Irán de algo que en realidad fue consecuencia directa de sus propias acciones. Está culpando a Irán del colapso en el precio del petróleo, de interrumpir el flujo energético global. Pero seamos honestos, el estrecho de Hormuz estaba completamente abierto antes de que comenzara este conflicto. Fue la escalada militar impulsada desde Washington y Tel Aviv la que llevó a Irán a tomar el control de ese corredor estratégico. Trump encendió el fuego y ahora le echa la culpa al humo.
Los guardianes de la revolución, la cúpula que ahora opera con renovada ferocidad bajo el impulso de Mojtaba Jamenei, declararon que la Ola 98 fue solo el comienzo de una serie de ataques que abarcan toda la región. Un comandante iraní de alto rango afirmó públicamente algo que ningún portavoz israelí ha podido desmentir con datos concretos: que Israel perdió el equilibrio de poder en la región, que el famoso domo de hierro, ese escudo mágico que los medios occidentales presentan como infalible, está siendo saturado, que los costos de cada interceptación son insostenibles para una economía del tamaño de la israelí, y que esta guerra no va a terminar según los tiempos que Netanyahu o Trump imaginaron cuando la iniciaron. El mundo árabe observa. Los países del Golfo, que dependían del equilibrio anterior, que hacían malabares diplomáticos entre Washington y Teherán, están en una posición incómoda que no eligieron. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todos tienen instalaciones militares, contratos energéticos, acuerdos de seguridad con Estados Unidos, y todos tienen también sus propias relaciones con Irán, su propia dependencia del estrecho de Hormuz, su propia exposición a cualquier conflicto que escale más allá de los límites que creen poder gestionar. La ONU lleva semanas convocando sesiones de emergencia. Resultados concretos: 0, exactamente 0. Entonces, ¿dónde estamos realmente hoy mientras tú ves este video? Estamos en un momento donde un primer ministro israelí acorralado necesita una victoria militar que su ejército no puede darle, donde un presidente estadounidense que hizo de la fuerza su única herramienta no puede retroceder públicamente sin perder la narrativa de invulnerabilidad que construyó, donde un nuevo liderazgo iraní tiene que demostrar que la revolución sigue viva y que la sangre de su líder máximo tiene un precio que el mundo va a pagar, donde el estrecho de Hormuz sigue controlado por Teherán, donde el puerto de Haifa sigue dañado, donde el norte de Israel sigue ardiendo, y donde millones de ciudadanos de todo el mundo están a un solo error de cálculo de vivir las consecuencias de una guerra que ninguno de ellos votó, ninguno de ellos quiso y ninguno de ellos puede detener. Así de claro, así de brutal, así de real. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, sin filtros, sin eufemismos, sin la cobardía de los grandes medios que siempre llegan tarde cuando la historia ya pasó. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar. Nos vemos en el próximo análisis.